Hola, quiero daros la bienvenida a estas quintas jornadas de salud ambiental y agradeceros vuestra participación en las mismas. Yo soy José Miguel Rodríguez, director del Instituto para la Salud Ambiental y también dirijo el programa Vive sin Radón. Y en esta ponencia os voy a hablar de la situación del radón en España. El índice de esta ponencia pues es una explicación breve de qué es el radón, cómo se descubrió, cómo se produce. Os explicaré la historia de Stanley Watrous, qué efectos tiene el radón en la salud, cómo se mide, qué legislación hay y un histórico de cómo se ha ido legislando en nuestro país. Y luego vamos a ver algo sobre técnicas de mitigación, porque al final el radón es un problema que se puede solucionar. La primera pregunta que nos tenemos que plantear es ¿qué es el radón? Para que os hagáis una idea de lo desconocido que es en España y lo conocido que es en otros sitios, eh, vamos a poneros un pequeño fragmento de dibujos animados de una serie muy conocida de Los Simpson, donde Bart se encuentra con el creador de los dibujos animados de Rasca y Pica y resulta que es un vagabundo y se lo lleva a casa. Entonces vamos a ver este pequeño fragmento y luego continuamos con la presentación. Puede vivir en mi casa hasta entonces. Mis papás no se enojarían porque no sabrán. Bien, no hay moros en la costa. Puede dormir en esa caja. Gracias. Quítese catre y ya. Bueno. ¿Sabe qué es el radón? No. Buenas noches. El radón es un gas que es inodoro, es incoloro y es insípido. Pero tiene otra particularidad, que es que es radioactivo. Y eso es lo que lo hace diferente y lo hace peligroso para la salud. Bueno, es un gas radiactivo, se produce de forma natural en la corteza terrestre por la descomposición radioactiva del uranio y del torio que existe en el terreno. Prácticamente podemos encontrar radón en cualquier lugar del planeta, ¿no? Porque en toda la corteza terrestre hay diferentes concentraciones de uranio y torio en el terreno, en el suelo, en las rocas, ¿no? Como os explicaba, se produce por la descomposición radioactiva de la cadena del uranio y la particularidad que tiene del resto de elementos de esa descomposición radioactiva es que es un gas, se produce en forma gaseosa, ¿no? Tiene una vida de 3,8 días y en esos días se va descomponiendo a su vez en otros elementos radioactivos que ya pasan a ser sólidos, como el polonio 218, el plomo 214, el bismuto 214 o el polonio 214, que todos estos elementos ya son sólidos. Por eso muchas veces, sobre todo los químicos, que son más puristas, pues dicen que realmente el radón no produce ningún daño. Y bueno, es verdad, el radón es un gas noble y no se mezcla con nada en nuestro organismo cuando lo respiramos. Son sus descendientes los que, como elementos radioactivos y sólidos, se depositan en nuestro epitelio bronquial y son los que producen daño, ¿no? Bueno, ¿cómo se descubrió? Bueno, pues el descubrimiento se hizo en 1900, o lo registró en 1900, este señor, Friedrich Ernst Dörr, que era un científico alemán, que estudió la descomposición en un gas, en lo que él llamó una emanación de un gas radioactivo. Y es cierto que en algunos sitios esto lo atribuyen a Rutherford, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Pero realmente Rutherford estaba investigando con el torio, mientras que Dörr pues lo hizo con el radio y de ahí salió el radón, ¿no? Bueno, ¿cómo se produce? Ya hemos dicho antes que se produce por la desintegración del uranio. En la cadena de desintegración del uranio se encuentra el radio 226, que está contenido en las rocas y se produce en el subsuelo. Fundamentalmente la mayor concentración de radón la vamos a encontrar en el subsuelo. Además, en torno a 1 metro de profundidad en el subsuelo.
¿Por qué? Porque en ese punto es donde hay una diferencia de presión con la presión atmosférica y es una característica que favorece que el radón pueda salir a través de los poros hacia el exterior, ¿no? Si estamos al aire libre, el radón no supone ningún riesgo porque está diluido en la atmósfera y la concentración es baja. De hecho, respiramos radón continuamente, o sea, en cualquier lugar del planeta habrá unas concentraciones mayores o menores, pero en todos los sitios hay y forma parte de la atmósfera que respiramos, ¿no? El problema lo tenemos cuando en un lugar determinado colocamos una casa y entonces en ese espacio cerrado es donde ese radón que sale del terreno se puede llegar a concentrar eh, con valores altos de concentración que pueden representar un peligro para la salud. Ahora os voy a explicar la historia de Stanley Watrous. Realmente el radón se conoce, o el peligro del radón y los efectos del radón, desde prácticamente el siglo XVI, porque se sabía que los mineros morían por enfermedades respiratorias y se intuía que podía haber un riesgo relacionado con algún gas que respiraran en las minas, ¿no? Fue en 1950 cuando ya se confirmó plenamente y después de muchísimos estudios epidemiológicos, sobre todo en población minera, se confirmó plenamente la relación causal entre el radón y el cáncer de pulmón, ¿no? Estamos hablando de 1950. Pero nunca el radón se había considerado un riesgo para los ciudadanos que no fueran mineros. Hasta que en 1984 este señor, Stanley Watrous, pues se trasladó al estado de Pensilvania, concretamente a la población de Limerick, donde se estaba construyendo una central nuclear eh, y fue a vivir allí con su familia. Bueno, pues la central nuclear avanzaba en la construcción y cuando ya llegó un momento en el que se instalaron arcos de seguridad para radioactividad, eh, pues bueno, los empleados tenían que pasar por este arco de seguridad. Y este señor, Stanley Watrous, resulta que activaba los arcos de seguridad de radioactividad cuando llegaba de su casa. Esto era muy extraño porque realmente en la central nuclear todavía no había combustible nuclear, con lo cual no podía ser que fuera material radiactivo. Pero bueno, la cuestión es que el señor venía de casa y pitaba en los arcos de seguridad, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron fue que desplazaron un montón de científicos a su casa y descubrieron que en la casa había unos niveles de cerca de 100.000 becquerelios de concentración de gas radón, ¿no? Esto, bueno, en la prensa se comparó con lo que suponía como riesgo de cáncer de pulmón fumar 135 cajetillas de tabaco al día. Lógicamente esto se puso en conocimiento de las autoridades y tanto la EPA, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, como la OMS se pusieron a trabajar en este posible problema, porque si en casa de este señor había esos niveles de radón, ¿qué podría haber en otras casas, no? En el año 85 hicieron más de 20.000 mediciones en el estado de Pensilvania y descubrieron que efectivamente era un riesgo para la salud y que había que hacer mediciones, pero en campañas importantes, ¿no? Lógicamente, todos los mecanismos se pusieron en marcha, estamos hablando del 1985, y ya en 1988 la OMS clasificó el radón como cancerígeno humano de grupo 1, ¿no? Esto fue el año 1988. Lógicamente, la OMS avisó a todos los países, incluida a la Unión Europea, que luego veremos un poco cómo se ha evolucionado la legislación de esta recomendación o esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud, porque se dieron cuenta que esto podía ser un problema a escala planetaria, porque en Estados Unidos ya era un problema grave y, lógicamente, la OMS tenía que avisar a todo el mundo, ¿no? De hecho, el radón está incluido en el Código Europeo contra el Cáncer. Si buscáis en esta web
información, veréis, el Código Europeo contra el Cáncer lo que hace son recomendaciones para evitar posibles efectos de cosas que podríamos evitar y que podríamos reducir nuestra tasa de incidencia de cáncer, ¿no? Y una de ellas es averiguar si se está expuesto a la radiación del radón, ¿no? Bueno, ¿qué efectos en la salud tiene el radón? Bueno, ya os he adelantado que es causa de cáncer de pulmón, pero vamos a ver un poco cómo es nuestra exposición, ¿no? ¿Cuánto estamos expuestos a radón? Pues dependiendo de la organización que publique el dato, por ejemplo, este gráfico es publicado por la OMS y aquí se considera que el 43% de nuestra exposición a radiación natural, a la que estamos expuestos todos los días, sería por causa de radón. Este otro gráfico es del Ministerio de Sanidad del Reino Unido y aquí pues, se habla de un 48%. Y este otro gráfico es de España y también pues habla de en torno a un 31%, ¿no? Dependiendo un poco del país, nuestra exposición puede ser un poco mayor o un poco menor, ¿no? Pero según los datos que maneja la OMS, entre el 3 y el 14% de los casos de cáncer de pulmón a nivel mundial estarían producidos por la exposición al radón. En España, el Ministerio de Sanidad hace un par de años hizo un estudio de mortalidad atribuible a la exposición a radón residencial en España y bueno, después de analizar muchos datos y de cocinar este estudio, pues que si es en planta 0, si en planta 1, yo entiendo que buscando incluso pues un poco más de información más exacta, llegaron a la conclusión, dependiendo de la comunidad autónoma, que los casos atribuibles al radón estarían entre el 3,8 al 7% de los casos de muerte por cáncer de pulmón estarían relacionados con el radón. Aquí podemos ver, por ejemplo, las diferentes comunidades, las prevalencias sin corregir, es decir, sin haber corregido por altura, y las prevalencias corregidas. Y bueno, por ejemplo, en Extremadura estamos cerca del 7%, en Galicia también 7%, en Castilla-La Mancha estarían cerca del 6%. Bueno, dependiendo de la comunidad tenemos un dato u otro, ¿no? Al final, si hablamos de números de mortalidad en España, con los datos de Globocan de 2022, estaríamos hablando que en números absolutos la incidencia de cáncer de pulmón estaría en torno a 23.297 casos. Estos serían datos de mortalidad. Estos son datos de mortalidad de Globocan. Esto significa que de 23.297 muertes de 2022, si aplicamos el baremo del Ministerio de Sanidad, el 3,8 serían 885 personas y si aplicamos el 7%, 1.630. Podríamos hablar de medias y de medias estaríamos hablando de entre 1.500 a 2.000 muertes al año en España estarían relacionadas con el radón. Esto significa que son cifras muy similares a los fallecidos en accidentes de tráfico. Y por ponerlo en una dimensión, bueno, pues más que podamos visualizar más, estaríamos hablando que esa media de entre 1.500 o 2.000 muertos al año sería que tuviéramos en España 8 accidentes aéreos con aviones con 200 pasajeros a bordo y que murieran por los 200, ¿no? Esta sería la dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver un poco cómo se mide el radón, ¿no? El radón se puede medir de varias maneras y existen múltiples aparatos electrónicos que miden el radón, pero realmente la única medida que está recomendada y que además es la medición que viene recogida en el Real Decreto es una medida que se haga por un laboratorio con acreditación ISO 17025. El motivo de esto es porque el radón tiene una alta variabilidad a lo largo del día y en las diferentes estaciones del año. Entonces no se puede hacer una medida instantánea, no se puede hacer una medida puntual, porque eso no nos va a dar cuál es nuestra exposición en promedio anual, que es el dato que nos interesa, ¿no? ¿Qué exposición a radón tenemos a lo largo de un año entero, ¿no? Entonces nosotros la única medida que recomendamos es, lógicamente, la medida acreditada, que se tiene que hacer durante al menos 3 meses
eh, y siempre preferentemente en periodo otoño-invierno. Debemos evitar medir en los meses más calurosos, como es julio y agosto, porque se supone que en esos meses las casas suelen estar más abiertas. Bien es cierto que ahora muchas casas se mantienen cerradas continuamente todo el año, pero también es cierto que en los meses de verano siempre hay más días de anticiclón, con lo cual hay menos exhalación del terreno de radón, porque, porque la presión atmosférica impide que el radón salga, ¿no? Por eso se recomienda que sea en periodos de otoño-invierno, también porque hay más lluvias, más días de frío, heladas, nevadas, aunque con el cambio climático todo esto pues está cambiando un poco, ¿no? Como podéis ver, las mediciones, esta imagen es de nuestra tienda online, eh, pues tenemos mediciones para viviendas de hasta 150 metros hasta viviendas de 500 metros cuadrados. Esto más o menos tiene una cobertura del 90%, el 95% de las viviendas de nuestro país, ¿no? Y los precios, pues bueno, ya veis, de 53 a 170 euros. Con lo cual, la medida de radón también es una medida económica, ¿no? Luego tenemos otras formas. Yo sé que todos somos muy proactivos y la gente en cuanto oye hablar de radón ya se tiran rápidamente a cualquier marketplace y medir radón y sale en el primer puesto y pumba, le das y tienes un medidor por 200, 300 y dices, bueno, pues con eso ya hago la medida. Pues es un grave error, porque si tu casa no tiene radón, este medidor no te sirve de nada. Y si tu casa tiene radón, hasta que el medidor no lleve puesto un año, en el mismo sitio y sin moverlo, no vas a conocer el promedio anual. Podrás saber el radón que tienes un día, a unas horas del día, pero no vas a tener el promedio de concentración anual hasta que no pase un año. Con lo cual, en principio nosotros no recomendamos esto. Esto se recomienda solo para casos donde sea necesario un control, por ejemplo, de una casa que ha sido intervenida y tiene un sistema activo de eliminación de radón y el cliente pues quiera tener un control diario de cómo está funcionando el sistema. Pero no es lo más adecuado para hacer la medida de radón. Además, es que esa medida no tiene ninguna validez legal ni sirve tampoco para un mitigador. Un mitigador profesional siempre os va a pedir la medida acreditada con la concentración promedio. Ningún mitigador profesional va a tomar la decisión de mitigar o va a diseñar un sistema de mitigación si no hay una medida acreditada. Si lo hace es que no es profesional. Simplemente es tan llanamente como eso, no va a ser honesto, porque es muy fácil encontrar una casa que tenga durante unos días 1000, 2000 becquerelios, pero eso no significa que esa casa tenga 2000 becquerelios. Esa casa puede tener perfectamente 180 becquerelios de concentración media anual. La única justificación que yo encuentro para que una persona dé por válida una medida de pocos días, o de un mes, o de 2 meses, con un monitor de estos, es que quiera acelerar el proceso de obra o de acelerar el que el cliente quiera hacer acciones, ¿no? Con el radón siempre hay que ir despacio y con buena letra, y es verdad que el proceso es largo porque hay que hacer la medida, luego se hace la mitigación, luego se tiene que volver a hacer otra medida acreditada y es un proceso largo. Pero también es cierto que cuando una casa tiene radón no requiere actuar con una urgencia instantánea de ya. Es un proceso que hay que acometer, hay que hacer una obra y hay que hacerla bien y con criterios, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la legislación y me gustaría hacer un poco de hincapié en el proceso en el que hemos estado en este país con la legislación, ¿no? Y vamos a ver un proceso desde 1990 hasta 2024. Y lo vamos a ver porque creo que todos vosotros os merecéis conocer un poco cómo se ha legislado en este país, con qué dejadez, con qué desidia, qué poco ganas de trabajar han puesto los políticos en este tema. Eh, Además, yo me he leído los diarios de sesiones desde 1990 hasta hoy. He visto cómo todos los partidos utilizan el radón como arma contra la oposición, o sea, desde la oposición al gobierno, y han cambiado de tornas y sigue el problema igual. Y me da un poco de vergüenza de ver cómo en otros países se ha hecho y cómo se ha hecho de mal aquí, ¿no?
En primer lugar, bueno, partimos de que en el año 90 la Unión Europea, lógicamente, recibió la información de la Organización Mundial de la Salud, que dijo, oye, que hemos encontrado radón en las casas y que esto es un problema grave de salud, que esto hay que acometerlo de alguna manera. Pues bueno, lo que hizo inmediatamente la Unión Europea fue lanzar una recomendación. Una recomendación no tiene una obligación de cumplirse, no es una directiva. Pero bueno, normalmente todos los países hacen caso de las recomendaciones. De hecho, por ejemplo, toda nuestra legislación sobre exposición a telefonía móvil se basa en una recomendación de la Unión Europea. Para el caso de radón no hubo tanta premura en hacer legislación. Bueno, en esta recomendación de la Unión Europea, lo que se le decía a los países miembros era que había que establecer un sistema para limitar la exposición de la población. Hacía recomendaciones para que cualquier casa que estuviera expuesta a más de 400 se hiciera reforma. Se hacía también la recomendación de que se establecieran valores límites en las nuevas viviendas y también que se informara a los sectores implicados, arquitectos, constructores, y que se informara al público. Lógicamente, os podéis imaginar, en el 1990 España estaba entre las Olimpiadas y la Expo, pues totalmente liada con muchas cosas, pero a esto no le hicieron ni puñetero caso. O sea, no salió ninguna norma, ni ninguna referencia, ni ninguna iniciativa de legislación, de no sé qué, nada en absoluto. El Parlamento no hizo nada en absoluto. Después, en el año 96, salió esta directiva, que esta ya sí era de obligado cumplimiento, se publicó en mayo de 1996, y en esta ya se establecían normas básicas para la protección de los trabajadores, pero no del público en general. No había ninguna legislación en esta directiva que se pudiera aplicar a las viviendas. Básicamente lo que hacía era la protección a nivel laboral, ¿no? En este artículo, en el 40, se hablaba de lugares de trabajo como establecimientos termales, cuevas, minas, lugares de trabajo subterráneos o no subterráneas en áreas identificadas. Lógicamente, como tampoco teníamos áreas identificadas, pues esto no se podía aplicar y se aplicaba solo pues, en establecimientos termales, cuevas y minas. Y en lugares de trabajo subterráneo vamos a decir que no, porque por ejemplo en parkings o en lugares como metro, pues no se hizo en estos años ninguna acción, ¿no? Bueno, pues como decía, esta directiva se publicó en mayo del 1996 y hasta el 2001 no se traspuso a un Real Decreto. Esto implica que se tardó 5 años en transponer una directiva europea que estaba pensada para proteger la salud de los trabajadores. Después, esta directiva que salió en el año 2001, bueno, pues lo que decía es que en el artículo 62, que la autoridad competente con el asesoramiento del Consejo de Seguridad Nuclear requerirá a los titulares de las actividades laborales que realicen estudios para determinar si los trabajadores estaban expuestos a radón. Eso fue cómo se redactó este Real Decreto. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, el problema es que nadie sabía quién era la autoridad competente y nadie requirió a ningún titular nada en absoluto, ¿no? Y tanto es así que este Real Decreto se modificó 9 años después, en el año 2010, se modificó el artículo 66 y entonces, en lugar de la autoridad competente, se puso que los titulares de las actividades laborales eran los que tenían que declarar estas actividades. ¿Qué pasó con esto? Pues que la gente no sabía nada de esto y no se hizo nada en absoluto. En la mayor parte de los casos, nadie actuó de acuerdo a esta legislación, es decir, es una legislación desconocida, tampoco había reglamento sancionador, no había inspecciones, no había nada, con lo cual esto, bueno, se cubrió el expediente de transponer la directiva, aunque se tardó un montón de años. Y luego, todavía un año después, salió esta instrucción técnica del Consejo de Seguridad Nuclear, que era la que realmente establecía qué criterios, qué metodologías, cómo se tenía que hacer, con lo cual, bueno,
pues se tardó un montón de años en legislar, ¿no? Sí que habría que resaltar que en esta instrucción técnica que se hizo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, se hablaba de que, bueno, había que medir en los centros de trabajo que el nivel no debería superar los 300 becquerelios si había público, es decir, si no había público el nivel que se establecía era 600 becquerelios, y luego se hablaba o se dejaba ahí entrever eh, que para medir, aparte de los lugares subterráneos, establecimientos termales, pues que se debería medir en hospitales, centros penitenciarios, etcétera, y que se incluyen en esta categoría los centros de educación infantil, primaria y secundaria. Todo esto viene a colación de que en el año 2007 el Ministerio de Sanidad ya tenía un informe en el que se hablaba de que era urgente medir en los colegios el radón porque los niños podían estar expuestos y lógicamente pues tienen mayor riesgo si están expuestos más tiempo en su vida, ¿no? Y esto hablamos del año 2007, ¿no? Y bueno, pues por eso quizás se incluyó esto. Pero esto al final no tuvo ninguna repercusión a nivel general. O sea, nadie, muy escasos sitios se han hecho medidas en colegios, muy pocos municipios han hecho campañas municipales. Bueno, es una cosa que no es de juzgado de guardia y que yo no entiendo, ¿no? Bueno, lo que os decía, ¿no? Se había incluido en esta instrucción técnica que se debían medir los centros de educación infantil, primaria y secundaria. Esta legislación ahora ya está derogada, es obsoleta porque hay nueva legislación, pero esta legislación estaba en el año 2010 y 2011 y tampoco se ha hecho nada hasta ahora. Bueno, como norma general, pues esta legislación es desconocida y se está incumpliendo porque no, o se ha estado incumpliendo porque no se ha hecho nada en absoluto, ¿no? ¿Cuál es la situación en España hasta 2019? Pues bueno, en la mayoría de países se había traspuesto las directivas europeas y en España no. En España, bueno, la directiva que salió en 2013 establecía ya la obligación de medir eh, en viviendas y en todos los edificios de acceso público y centros de trabajo. Y también establecía la obligación de establecer un plan nacional contra el radón. Exigía a los Estados miembros que facilitaran información a nivel local y nacional. Esto quiere decir que tú tienes todo el derecho por ley a llamar a tu ayuntamiento y decir cuál es la exposición que tienes en tu municipio o en un local municipal o en un colegio municipal. Y luego también sugiere a los Estados miembros que fomenten la medida de viviendas para conocer cuáles son los niveles a los que está expuesta la población. Esta directiva, hasta hace muy pocos meses, no se ha traspuesto a la legislación española. Por tanto, desde 2013 que salió la directiva hasta 2019, España ha estado pensando a ver cómo hacíamos esto, ¿no? Ya en 2019, el Ministerio de Fomento, por su cuenta y riesgo, y sin esperar a que haya plan nacional contra el radón, ni haya ninguna otra, ni se haya traspuesto la directiva a un Real Decreto, bueno, pues ellos tiran para adelante y publican el Código Técnico de la Edificación con sus propias normas de cómo se mide y de cómo tal. Quiere decir, venga, aquí cada ministerio tira para arrimar el ascua a su sardina y publican en el 2019. Curiosamente, además, todas las publicaciones que se hacen de radón se hacen o en verano o en Navidades, o muy cerca de esas fechas, ¿no? Parece que es como que, bueno, así ya no lo quitamos de encima y tira para adelante, ¿no? Bueno, publicó el Real Decreto del Código Técnico de la Edificación, donde se incluyen las protecciones que deben tener las viviendas para evitar que el radón entre en las viviendas cuando se construyen nuevas. Estamos en 2024 y todavía estamos viendo viviendas que se están construyendo sin estas medidas, aunque la memoria constructiva está incluida, pero luego el constructor se salta a esa norma como le parece, y yo he visto varias viviendas construidas ahora, en estos momentos, hace muy pocas semanas, que se están construyendo sin estas medidas, con lo cual se está incumpliendo este código técnico, pero como tampoco hay una inspección,
Pues bueno, los constructores ya sabemos todos en este país cómo trabajan, las calidades que ofrecen y los precios que cobran. Tenemos un grave problema de vivienda, pero tampoco se están poniendo medios para que este sector se profesionalice y trabajen de una forma más adecuada y luego los precios sean más justos, ¿no? Bueno, el Real Decreto que transpone la directiva de 2013 sale el 20 de diciembre de 2022. Bueno, hay una coincidencia con el Real Decreto del Código Técnico del 20 de diciembre, es un día mágico para los ministerios para aprobar reales decretos donde se hable de radón. Bueno, este Real Decreto es el que regula toda la normativa del radón. Lo que ocurre es que el Real Decreto sale en el 2022, pero establece una moratoria de aplicación de 18 meses, con lo cual realmente para el tema del radón, hasta el mes de junio de este año 2024 no está en vigor. Bueno, pues también yo entiendo que por las prisas de publicarlo, hay que recordar que España ha sido sancionada por haber incumplido una directiva y bueno, pues esto supongo que ha acelerado el proceso, ¿no? Y ahora ya hace muy pocos días se ha presentado el Plan Nacional contra el Radón, que bueno, lo ha presentado el Ministerio de Sanidad, no puedo decir nada más. Bajo mi punto de vista es un plan poco ambicioso, es un plan que curiosamente incluye objetivos de años pasados, con lo cual a mí me da que pensar que lo único que han hecho es encajar en ese plan acciones que ya se estaban haciendo o que ya estaban aprobadas y presupuestadas, porque además este plan no tiene presupuesto. Entonces, bueno, es un encaje de bolillos que ha hecho el Ministerio para encajar cosas que ya se hubieran hecho, aunque no hubiera Plan Nacional contra el Radón. Me parece poco ambicioso, me falta un objetivo de, como por ejemplo, en otros países los planes tienen un objetivo de bajada de la tasa de incidencia de cáncer de pulmón. Aquí no lo veo por ningún sitio. Quiere decir, no sé qué van a hacer para bajar el cáncer de pulmón, porque la sensación que me da es, primero, de un desconocimiento total por parte del Ministerio de Sanidad de cómo estamos. Y sé que hay un desconocimiento porque la gente que trabaja allí no conocía el tema del radón en el 2018 y no sabían que el 2018 era el fin del plazo de transposición de la directiva, y eso me consta porque lo he vivido yo cara a cara con uno de los funcionarios del ministerio, no conocer nada de que tenían que hacer un plan de radón, y a mí me da pues que es un plan que está hecho para cubrir el expediente. No se ha contado con la sociedad civil, no se ha contado con organizaciones como la nuestra, que llevamos desde 2011 trabajando el tema de radón, no se ha contado con los sindicatos, que son actores fundamentales en el tema del radón, la exposición de radón a nivel laboral. Lo que han hecho es juntarse los mismos de siempre, los que llevan trabajando toda la vida con el radón, que son algunas universidades de España y la gente del ministerio, y han quedado de acuerdo en hacer este plan. Para mí es un plan poco ambicioso, que no va a llevarnos a ningún sitio, no vamos a ver ningún anuncio en televisión como se ven en otros países hablándonos del radón, vamos a ver anuncios de accidentes de tráfico, pero del radón no. Y bueno, ahí está, lo han soltado y ya ahí está el Plan Nacional contra el Radón. Vamos a ver un poco los procesos, cómo han funcionado, ¿no? Como os decía, en el 90 salió una recomendación, luego salió una directiva en el año 96. Esta directiva se transpuso al Real Decreto 783-2001, en el 2001, del 96 al 2001. Después, este Real Decreto se rectificó casi 10 años después, se cambió un poco el texto. Después, un año después, salió la IS 33. En 2013 salió la directiva. El Real Decreto del Código Técnico salió en 2019. El Real Decreto de transposición de la directiva de 2013 sale en 2022. Y el Plan Nacional contra el Radón en 2024. Esto quiere decir que desde que salió la directiva el proceso de transposición fue de 9 años, y esta última directiva del 2013, el proceso de transposición ha durado 11 años. Es decir, nuestra administración, en transponer una directiva, que normalmente las directivas el plazo de transposición no debe superar los 4 años, han tardado 9 años en un caso y 11 años en otro.
Ese es el nivel de protección que tenemos en nuestro país. Y eso os tiene que dar una idea de cómo estamos de protegidos. Si esto, que es una cosa conocida, como es el radón, que se sabe que es segunda causa de cáncer de pulmón, primera en no fumadores, se lo toman con esta paciencia y esta calma, imaginaos con un tema que tuviera menos sospecha, como el bisfenol, o como el formaldehído en interiores, o como la contaminación electromagnética. Pues bueno, si esto, que es gravísimo, se tarda este tiempo, imaginaos en otras cosas. Bueno, pues así es como funcionamos en este país. Bueno, vamos a ver un poco qué hacemos si ya tenemos un problema de radón en nuestra casa, y vamos a hablar un poco de las técnicas de mitigación. El esquema de un proceso de mitigación en una vivienda afectada por radón siempre tiene que empezar con una medida acreditada ISO 17025. Como os decía al principio, una medida de corto plazo, una medida puntual, una medida hecha con un equipo electrónico durante un periodo de tiempo corto de 15 días o 20 días o incluso un mes, no sirve para diseñar una mitigación de radón. Sirve para conocer puntualmente esa concentración de radón en ese momento, pero no para conocer el promedio anual. Y el promedio anual es indispensable para poder dimensionar qué técnica de mitigación y qué tamaño de mitigación hay que hacer en la vivienda. Después de que haya esta medida, seguramente sea necesario hacer algunas pruebas de diagnóstico. Estas pruebas consisten en averiguar dónde está la fuente de radón, por dónde se está introduciendo en la vivienda, y conocer también las características constructivas de la vivienda para poder seleccionar qué técnica de remedio es la más adecuada, ¿no? Una vez hecho esto, ya ejecutaríamos la obra, y durante la obra estableceríamos un control con esos equipos electrónicos, pero simplemente para ver la eficacia momentánea en ese punto, en ese momento. Después es necesario y obligatorio volver a hacer otra medida acreditada después de que la intervención esté en marcha, y si es un sistema activo, pues esté funcionando, ¿no? Esos son básicamente el proceso de una mitigación de radón. Ahora vamos a ver un poco las características que debe tener una mitigación de radón. Una mitigación de radón tiene que comenzar de lo más sencillo a lo más complejo. Lógicamente, si tú tienes una casa con un nivel de radón mediano, no vas a poner un sistema de mitigación igual que para una casa que tenga un nivel de radón de más de 7000 becquerelios. Entonces siempre tendríamos que empezar de lo más sencillo a lo más complejo, también por una razón fundamental, por una razón de precio para el cliente. Porque si tú tienes una casa que tiene un nivel bajo de radón, no le puedes proponer un sistema que puede costar a lo mejor 15.000 euros, que se utilizaría para una casa que tiene 8.000 becquerelios. Eso no sería honesto, no sería profesional ni ético, ¿no? Y por eso siempre debemos empezar por lo más sencillo y luego ir haciendo pasos. Es decir, primer paso, hacemos esto, vemos el resultado. Si este resultado no es suficiente, se pasa a un segundo paso. Pero esto pasito a pasito, escalón a escalón, y siempre empezando en lo más sencillo. Luego, otra característica que debe tener una mitigación es que debe ser costo eficiente. Esto que se mide a nivel internacional en los grupos de trabajo de radón, siempre pues, se habla de la costo eficiencia, es decir, que lo que inviertas para reducir el radón te dé con la menor cantidad de dinero el efecto mayor posible en reducción de radón. Y esto es una característica básica que debe tener cualquier mitigación de radón. Luego, otra característica importante es que la intervención sea lo más quirúrgica posible, porque, claro, es muy fácil proponer en una vivienda levantar todos los suelos, poner una membrana y volver a hacer los suelos. Pero esa no sería, primero, no sería la técnica de mitigación más lógica ni más profesional, y luego es una liada, porque claro, a un cliente le hace levantar toda su casa, imagínate, ¿no? Entonces tenemos que intentar que las intervenciones sean quirúrgicas, sean muy pequeñas, muy técnicas, muy precisas para reducir el radón. Y luego ya por último,
Otra de las características que se consideran importantes es que el sistema que se implemente tenga el menor mantenimiento posterior. Y no solo mantenimiento, sino consumo. Y lo digo porque hay sistemas que pueden reducir el radón. Por ejemplo, tú puedes montar un sistema de ventilación de toda tu casa y tienes que poner una tasa de intercambio de 2 a 5 veces el volumen de la casa cada hora, pero eso va a tener un coste energético importantísimo, porque si tú tienes que calentar todo el aire de tu casa 2 o 5 veces por hora, imagínate la cantidad de vatios que vas a consumir para calentar todo ese aire. Entonces, luego aparte esos sistemas, el mantenimiento posterior que tienen, ¿no? De cambio de filtros, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, otra característica es que la mitigación de radón sea eficiente a lo largo del tiempo y tenga un mantenimiento muy bajo. Y ya, bueno, pues resumiendo todos estos puntos, pues eso, comenzar de lo más sencillo al más complejo, que sea costo eficiente, que sea lo más quirúrgica posible y que tenga el mantenimiento posterior menor y el consumo menor. Vamos a ver un poco cuáles son los principales tipos de actuaciones que podemos desarrollar para mitigar el radón en una vivienda. Y ponemos en primer lugar el que es más costo eficiente, que es la despresurización del terreno, y una variante de este, que es la ventilación o despresurización sublosa. Aunque los dos sistemas básicamente son iguales, lo diferencio porque tienen pequeñas diferencias de funcionamiento, ¿no? Después tendríamos las barreras y luego ya por último los sistemas de ventilación. Estos sistemas pueden ser por sí mismos, pueden solucionar el problema o a veces hay que combinar dos de ellos, ¿no? Dos sistemas combinados para poder eliminar el problema, ¿no? Si vemos la despresurización del terreno, podríamos tener dos variantes, que sería la activa y la pasiva. La activa implicaría el que haya un mecanismo que esté trabajando para despresurizar el terreno, y en la pasiva sería pues una pasiva, como su nombre indica, sin ningún tipo de elemento mecánico que tuviera que trabajar en eso. Son los dos sistemas básicos, ¿no? En la ventilación o despresurización sublosa, pues como es un sistema similar a la despresurización del terreno, pues también tendríamos la activa y la pasiva. En este caso, por ejemplo, el que haya unas rejillas de ventilación en un forjado sanitario, pues sería una ventilación sublosa pasiva, ¿no? Bien es cierto que estos sistemas funcionan más bien mal, tienen un resultado reducido, ¿no? Luego hablaríamos de las barreras, y en las barreras, que lógicamente se emplean más en obra nueva, o se deberían emplear más en obra nueva que en reforma o en rehabilitación, pero en algunos casos es necesario utilizarlo. Y podríamos identificar dos tipos, las sólidas y las líquidas, que son los dos tipos de barrera que existen en el mercado. Y luego, en cuanto a los sistemas de ventilación, hablaríamos de sistemas de ventilación específicos para radón, que serían siempre complementarios a una despresurización del terreno o una despresurización sublosa, porque implican un mayor consumo energético para mantener el sistema en marcha. Y luego hablaríamos de los genéricos, que en principio no son recomendados para radón y se basa en una cosa muy, muy sencilla y muy de sentido común. Cualquier sistema de ventilación está utilizando el aire que saca para calentar el aire que mete. Esto provoca que siempre salga más aire del que mete. Es lo que se llama un sistema desequilibrado. Estos sistemas se pueden equilibrar, quiere decir que saque el mismo que mete, pero entonces no hay ningún cambio en la presión y no produciría ningún efecto negativo. Pero como normalmente esto no trabaja así, sino que trabajan sacando más aire del que meten, lo que producen es una pequeña presión negativa dentro de la vivienda, que lo que hace es atraer al radón más, si cabe, con lo cual el efecto que observamos es que los niveles de radón no solo no bajan, sino que suben, ¿no?
Y vale, y con esto hemos visto los sistemas. Y algunos os preguntaréis, bueno, ¿y los sellados? Bueno, pues los sellados es que es una cosa que realmente eh, tiene una capacidad muy limitada de reducir el radón. Tú puedes sellar todo lo que quieras, pero tú normalmente, lógicamente, si ves una grieta en una vivienda, una grieta muy obvia, hay que sellarla, eso es de sentido común. Pero normalmente las grietas por las que se infiltra el radón tú no las vas a ver, porque hay un suelo cerámico, hay un acabado de suelo que no te va a dejar ver qué hay por debajo, si hay grietas, si hay una tubería que está mal sellada en el paso por el forjado. Y de hecho la bibliografía que hay y la experiencia científica que hay en estudios, pensar que en Estados Unidos desde 1990 están haciendo mitigaciones de radón, ¿no? Pues lo que nos dicen es que el potencial es muy limitado de reducción de radón y que además hacer los sellados únicamente es eficaz en uno de cada 1.500 casos. O sea que básicamente es como que no serviría de nada. Y luego también otra cosa, el número de horas que necesitas emplear en una vivienda para averiguar por dónde hay que sellar haría que esta acción no fuera costo eficiente, ¿no? Bueno, aquí veis una tabla que podéis encontrar en el manual de la OMS sobre radón, donde habla o valora cada sistema de mitigación de radón, ¿no? Y bueno, habla de los sistemas de despresurización sublosa, de despresurización del terreno, de despresurización bajo membrana. Bueno, lo podéis ver en este libro, que en la página web Vive Sin Radón lo podéis descargar y leerlo. Es un libro muy interesante que publicó la OMS. Y ahora ya vamos a pasar a ver unos cuantos casos reales, ¿no? En estas imágenes lo que podéis ver son unas pruebas diagnósticas que se hacen antes. En este caso estamos midiendo presiones bajo losa para saber qué movilidad del gas existe por debajo de la vivienda. En este caso estamos buscando fuentes de radón. Lo que hacemos son unos pequeños taladros por el suelo de la vivienda y vamos introduciendo este equipo para ver las diferencias de gradiente que hay de concentración de radón entre unos puntos y otros. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo lo mismo, midiendo en una vivienda por las partes de los forjados sanitarios con el equipo y viendo qué concentraciones tenemos, ¿no? Y con esto pues tenemos una idea de por dónde tendríamos que actuar para hacer una mitigación lo más quirúrgica posible, encontrando la fuente de radón y actuando sobre esa zona, ¿no? Vamos a ver ahora, por ejemplo, un ejemplo de despresurización activa de subsuelo. En este caso tenemos una vivienda en Cerceda, cuyo año de construcción fue 2004, una superficie de 362 metros cuadrados, un nivel previo de radón de 1000 becquerelios y el nivel que quedó tras la mitigación fue de 100. La eficiencia de la mitigación fue del 90% y el coste de implementación aproximadamente de unos 10 euros. Y el coste de mantenimiento y consumo anual estaría en unos 20 euros. Aquí veis bueno, lo que hicimos fue un lóbulo de depresión en un lateral de la vivienda. Nos encontramos con la capa freática de agua. Esto lo que hace es que el radón utiliza el agua para movilizarse, con lo cual una casa que tenga aguas subterráneas tiene más probabilidad de tener radón de una que no tenga. De ahí que siempre se ha vinculado las aguas subterráneas con problemas de salud y tal, porque al final no solo la humedad, hongos, etcétera, sino, por ejemplo, el radón también es una variable importante, ¿no? En este caso tuvimos que hacer un pozo doble, un pozo para bomba de achique y luego el pozo lóbulo de depresión, ¿no? Aquí podéis ver unas fotos de cómo se construyó el pozo. Bueno, veis que el pozo es importante, ahí hay una persona ahí metida. Ahí veis el otro pozo para el agua y luego pues lo que se utilizó fue una tapa estanca, que es esta piedra que se ve. La tapa permite poner una piedra decorativa, con lo cual queda perfectamente disimulado, y el sistema de extracción. Esta es la gráfica antes de ejecutar la obra. Cuando se ejecutó la obra, unos días después se paró para probar y se vio que efectivamente el sistema funcionaba, porque aquí pues decíamos, hombre, pues a lo mejor es casualidad, ha bajado, pero bueno, lo que hicimos fue parar el sistema, se vio que efectivamente a las pocas horas volvía a subir y luego pues el sistema tal está.
Esta obra creo que es de 2011, o sea que hace un montón de años ya de ella. Luego este otro con el mismo sistema también, una casa en collado mediano, año de construcción el 65, con una superficie de 248 metros cuadrados, casa reformada integralmente, pero lógicamente quien ha hecho la reforma no tenía ni idea del radón y no puso membrana, que hubiera sido la solución más óptima, ¿no? En ese momento. El nivel de radón previo 944 y el nivel tras la mitigación 160. La eficacia de la mitigación fue del 83%. El coste de implementación de 20 euros y el coste de consumo anual en torno a unos 30 euros. Aquí veis unas fotos de la ejecución del lóbulo de depresión. Como veis, la cimentación de esta casa es una cimentación de piedra. En esa época no se utilizaba hormigón para las cimentaciones, se utilizaba piedra. Y bueno, ahí veis unas imágenes del sistema funcionando. Esta es la gráfica que tuvimos antes de la intervención y justo después de la intervención la bajada que tuvo de radón. Y aquí veis las dos medidas acreditadas, la medida anterior de 944 y la medida posterior, que bueno, 160, 180, depende de la zona, ¿no? Ahora vamos a ver una despresurización activa sublosa. En este caso tenemos una vivienda de 3 plantas, que en las 3 plantas tiene niveles elevados de radón y que se encuentra semienterrada en el terreno, al menos planta y media de la vivienda estaban bajo tierra, digamos, ¿no? Año de construcción 2000, nivel previo 1310 becquerelios. La casa tenía una superficie de 367 metros cuadrados y el nivel que quedó tras la mitigación fue de 28 becquerelios. La eficiencia de la mitigación, el 98%, el coste de implementación 11 y el consumo anual 20 euros. Aquí vemos unas imágenes. Bueno, lo que hicimos fue entrar a la casa por la parte trasera de los muros de contención, digamos. Eh, Salimos al salón, aquí veis el tubo, lo metimos aquí, hicimos el lóbulo de depresión en este agujero. Luego este tubo pues se tapó con un pladur y quedó así integrado. Y estos son los niveles antes y estos son los niveles después. Y ahora os enseño la medida acreditada anterior y la medida acreditada posterior. Bueno, como veis, es relativamente sencillo eliminar el radón de una vivienda, ¿no? Este es otro ejemplo de un sistema sublosa. En este caso actuamos con 2 puntos de captación. Es una vivienda en Villavieja de Lozoya, construida en el año 77 con una superficie de 222 metros, un nivel previo de radón de 780 y tras la obra quedó en un nivel de 37 becquerelios, con un coste de 17, un consumo anual de 22. Aquí veis algunas imágenes montando el sistema. Lo que hicimos fue insertar los tubos por debajo de la losa, aprovechando el desnivel del terreno. Y bueno, aquí veis la gráfica de control de la obra, cómo quedó, cuando se puso en marcha el sistema, cómo bajó el radón, y luego las medidas acreditadas, anterior, 780, y posterior. Vale, ahora vamos a ver una combinación de depresión activa del subsuelo más membrana. En este caso hablamos en una vivienda en Galapagar, año de construcción 2006, nivel previo de radón 2500 becquerelios y el nivel tras la obra se quedó en 43. La eficiencia al 98%, coste de implementación 39, este coste es superior porque hay la aplicación de una membrana y el coste de consumo anual pues aproximadamente como todos, ¿no? 25. Aquí lo que vemos es cómo se aprovechó que se iba a hacer una reforma del sótano para hacer los lóbulos de depresión. Se hicieron 2 lóbulos de depresión, se interconectaron y se conectaron con el sistema exterior. Después se aplicó la membrana, se aplicó tanto en suelo como en paredes. Y bueno, esta es la medida posterior, porque no tenemos la medida anterior, porque el ensayo lo hizo el cliente con una empresa que lo que hizo fue una medición con monitores en continuo 15 días. Con lo cual, pues a lo mejor su nivel no era tan alto, pero era el dato que teníamos, ¿no?
Y vale, y ahora vamos a ver otra combinación también con membrana, en este caso otro tipo de membrana, una membrana butílica, en Arenas de San Pedro, año de construcción 65, el nivel previo de radón era de 990, casi 1000, y el nivel que quedó tras la mitigación fue de 40. El coste de implementación un poco superior debido a la aplicación de la membrana y el coste de consumo anual pues similar al de todos, ¿no? Eh, Quiero resaltar que los sistemas de extracción que ponemos, el consumo medio es de 25 a 35 vatios, con lo cual es un consumo prácticamente despreciable, ¿no? Porque al cabo del año pues, no te has gastado prácticamente dinero en mantener el sistema en marcha, ¿no? Bueno, aquí veis algunas fotos del antes, de la parte del sótano, mediciones que hicimos. Bueno, aquí hubo que hacer también, construir una cámara bufa para poder eh, extraer el radón de ese muro de piedra donde hemos visto en esta transparencia que poníamos el medidor y nos daba valores elevados, que es toda esta pared de piedra. Eh, bueno, se hizo este tabique para construir la cámara bufa, se hizo esta red de arquetas, se conectó lógicamente la red de arquetas y la cámara bufa a un sistema de extracción por el exterior. Aquí vamos a ver unas imágenes de la red de arquetas. Esta es la cámara bufa que os comentaba, esta imagen de la cámara bufa. Y luego la aplicación de la membrana, tanto en suelo como en paredes. Y aquí pues podéis ver pues las mediciones antes, 990 era el valor más alto en planta baja, y los valores, que bueno, de 40, 71, 57, valores muy por debajo de los 100 que recomienda la OMS y muy, muy, muy por debajo de los 300 que fija la directiva europea. Que por cierto, se han fijado 300 en el código técnico y es una cosa que no entiendo porque en publicaciones anteriores que hizo el Consejo, lo que se recomendaba era fijar niveles de 200. Bueno, se ha fijado 300, además también sabiendo que si tú cumples lo que en el código técnico se exige, la casa no va a tener valores por encima de 100, nunca. Porque si los tiene por encima de 100 es que se ha ejecutado mal. Entonces no entiendo por qué en el código técnico no se ha aspirado a algo más, sabiendo como se sabe que si tú construyes bien una casa, esa casa no va a tener más de 100 becquerelios. Pero bueno, y ahora voy a poneros un pequeño vídeo de cómo solucionamos un problema de radón. Bueno, y con esto ya termino mi intervención. Espero que os haya gustado, que haya sido instructiva. Agradeceros el que hayáis aguantado tanto tiempo, porque creo que ha sido un poco larga la intervención. Y pediros pues, que en la medida de lo que podáis nos ayudéis a divulgar este problema, que lo compartáis con vuestros amigos, familiares, compañeros,
y lo divulguéis en vuestras redes sociales si queréis y nos ayudéis a divulgar este grave problema que afecta a la salud de todos. Muchas gracias y espero veros pronto.